parte número 1 que vamos a poder compartir, y es, como decimos, es el capítulo número 12. Un poquito siempre tenemos que ver con relación a los objetivos de aprendizaje. Al finalizar el capítulo, el estudiante debe ser capaz de explicar los principios del transporte de membrana, determinar cuáles son las proteínas transportadoras y sus funciones. Bien, el transporte a través de membranas celulares. Las membranas celulares van a contener proteínas de transporte especializadas, las cuales van a facilitar, en este caso, el paso de determinadas moléculas hidrosolubles. Como hemos visto, en un laboratorio podemos crear nosotros una membrana artificial que se conoce en este caso como liposoma. Este liposoma, en este caso, son impermeables principalmente a las moléculas hidrosolubles. Lo que sí pueden pasar por ahí son moléculas liposolubles, ¿ya? Entonces, los componentes hidrosolubles van a pasar principalmente a través de canales o transportadores proteicos que se van a encontrar también en las membranas celulares. Estas proteínas van a permitir un transporte selectivo principalmente de las moléculas hidrosolubles. Van a existir dos tipos de transporte: la difusión simple y la difusión facilitada. La difusión simple se va a realizar a través, en este caso, de las membranas semipermeables, en este caso del componente lipídico membranoso. Mientras tanto que la difusión facilitada va a utilizar transportadores o, en este caso, también canales proteicos que van a permitir el paso para nosotros de estas moléculas a través de este componente proteico. Entonces, utilizamos transportadores o utilizamos canales proteicos, hablamos de una difusión facilitada. Las bicapas lipídicas son impermeables principalmente a los iones y la mayoría de las moléculas polares sin carga. Por ejemplo, las moléculas hidrófobas, por ejemplo, y los gases van a poder atravesar tranquilamente el componente lipídico membranoso. Cuanto más pequeño y más hidrófobo sea, en este caso, la molécula, más rápido se va a poder difundir a través de la bicapa lipídica. Al contrario, si son moléculas más, en este caso, grandes o que tienen cargas, se van a difundir, en este caso, con mayor dificultad. Y esta velocidad de difusión también va a depender mucho para nosotros en la que el soluto cruza la bicapa lipídica artificialmente, en este caso sin proteínas, mediante difusión simple. Va a depender mucho del tamaño y de su solubilidad. Por ejemplo, moléculas pequeñas no polares como el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno u hormonas esteroideas van a atravesar con facilidad la membrana lipídica. Moléculas pequeñas también, pero que sean polares o sin carga, como el agua, el etanol y el glicerol, van a pasar con mayor dificultad. Moléculas polares sin carga grandes, en este caso como los aminoácidos, la glucosa, los nucleósidos, van a pasar con muchísima dificultad. Mientras tanto que los iones con carga, y pueden ser cationes o aniones, no van a poder atravesar el componente lipídico de la membrana celular. Las concentraciones de iones, tanto en el interior como en el exterior de la célula, van a ser muy diferentes. Por ejemplo, si hablamos de la concentración de sodio, el sodio va a tener, por ejemplo, una concentración de 5 a 15 milimoles en la parte intracelular y una concentración de 145 milimoles en el componente extracelular. El potasio, al contrario, por ejemplo, tiene una concentración de 140 milimoles en el componente intracelular y 5 milimoles en el componente extracelular. El magnesio maneja una concentración de 0.5 milimoles en el medio intracelular, mientras que una concentración de 1.2 en el medio extracelular.
El calcio con una concentración de 10 a la menos 4 en el medio intracelular y una concentración de 1 a 2 milimoles en el medio extracelular. Los cationes de hidrógeno, por ejemplo, en las membranas celulares, en la parte intracelular maneja una concentración de 7 por 10 a la menos 5, lo que mantiene un pH más o menos de 7.2 en el medio intracelular. En contraste, maneja una concentración de 4 por 10 a la menos 5, manejando un pH de 7.4 en el medio extracelular. Esos son los principales cationes, o sea, con moléculas con carga positiva. Pero el principal anión, que es el cloro, va a manejar en el medio intracelular una concentración de 5 a 15 milimoles, relacionado con una concentración de 110 milimoles en el medio extracelular. Entonces, estas concentraciones de iones en el interior y el exterior de la célula van a ser muy diferentes y va a mantener un dominio del sodio, ¿ya?, en el medio extracelular, siendo el sodio el componente con carga positiva más abundante en el medio extracelular y el potasio el más abundante en el medio intracelular. Las diferencias de concentraciones de iones inorgánicos a través de una membrana celular van a generar un potencial de membrana. ¿Qué es el potencial de membrana? El potencial de membrana es la diferencia de voltajes o cargas que van a existir entre un medio y el otro. Cuando una célula, por ejemplo, no está estimulada, el movimiento de iones, que pueden ser cationes o aniones a través de las membranas celulares, va a mantener un equilibrio preciso. Esa diferencia de voltaje que existe entre los dos componentes de la membrana celular es lo que se va a mantener estable, y eso es lo que nosotros conocemos como potencial de membrana. Normalmente el potencial de membrana es más positivo hacia la parte extracelular de la membrana celular y ligeramente más negativo hacia el componente intracelular. Las células van a contener dos clases de proteínas de transporte de membrana, lo que son los transportadores y los canales. Cuando hablamos de los canales, estos van a discriminar principalmente sobre la base del tamaño y la carga eléctrica. Cuando el canal está abierto, solo iones de tamaño y la carga apropiados pueden atravesarlo, mientras que los transportadores van a transferir solo aquellas moléculas o iones que se ajustan a sus sitios de unión específicos en la proteína. Los transportadores ya van a ser muy específicos, al igual que las enzimas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser moléculas altamente específicas y que solamente van a poder transportar un componente específico. Los iones inorgánicos y las pequeñas moléculas inorgánicas polares pueden cruzar una membrana celular por medio de un transportador o un canal. Cuando hablamos de un canal, por ejemplo, este va a formar un poro por el cual se pueden difundir iones inorgánicos específicos, en algunos casos moléculas orgánicas polares. Un transportador presenta una serie de cambios conformacionales al contrario, que van a ayudar a transferir pequeños solutos a través de la bicapa lipídica. Y hay que recordar que el transportador va a ser una molécula específica para un componente, o en este caso para una molécula específica. Los solutos van a cruzar las membranas principalmente mediante dos tipos de transporte que pueden ser pasivos o activos. En el transporte pasivo ya va a existir un gradiente de concentración que van a ayudar a permitir el paso. Por ejemplo, va a ser el paso de moléculas de un ambiente de mayor concentración de solutos a otro de menor concentración de solutos, ¿ya? Esto se va a mediar por diferencia de gradientes. Mientras que el transporte activo es el paso para nosotros de moléculas que se van a realizar a través
de canales proteicos en contra de gradientes de concentración. ¿Qué quiere decir esto? Que van a transportar a través de un ambiente de menor concentración de solutos a uno de mayor concentración de solutos. Pero este tipo de transporte va a requerir energía. Mientras tanto que en el transporte pasivo no se genera gasto de energía. Lo que sí, en el transporte pasivo hay que aclarar que puede ser difusión simple si simplemente pasa a través del componente lipídico, o difusión facilitada si utilizamos canales o transportadores proteicos. Tanto el gradiente de concentración como el potencial de membrana van a influir en el transporte pasivo de solutos con carga. El gradiente electroquímico, por ejemplo, cuando los gradientes de voltaje y concentración actúan en la misma dirección, ¿ya? Entonces esto va a generar para nosotros una diferencia de cargas. Vamos a hablar ahora un poquito sobre lo que es la ósmosis. Al igual en este caso que los componentes de la difusión simple o facilitada, la ósmosis también va a permitir el paso del agua, en este caso, a través de una membrana semipermeable a favor de su gradiente de concentración. ¿A qué hago referencia? Por ejemplo, veamos el primer gráfico, en el cual nosotros podemos observar este vaso y vemos la diferencia entre los dos ambientes. Vemos claramente que el nivel del agua aparentemente es similar en ambos lados. ¿Por qué digo aparentemente? Porque si vemos acá, por ejemplo, existe una mayor cantidad de agua y menor cantidad de solutos. Sin embargo, en este otro ambiente podemos observar nosotros una menor cantidad de agua y mayor concentración de solutos. Entonces, donde va a existir menos solutos, va a existir mayor cantidad de agua, y donde tengamos mayor concentración de solutos, va a haber también menor cantidad de agua. Y como hemos dicho, va a ser a favor de gradiente. ¿Qué quiere decir? Que va a ser el paso de agua de un ambiente de mayor concentración de agua y menor concentración de solutos a otro con menor concentración de agua y mayor concentración de solutos. Y de esta forma se va a arrastrar, en este caso, el agua hacia el lugar donde tenga una mayor concentración de solutos y por ende una menor concentración de agua. Eso que nosotros vemos como ósmosis. El agua, al ser una molécula bipolar, entonces no va a poder pasar con facilidad a la membrana celular y va a requerir en este caso el uso de transportadores proteicos específicos, como son las acuporinas. Estas acuporinas son proteínas o transportadores facilitadores que van a permitir difundir con rapidez, en este caso, el agua de un ambiente a otro a través de estos canales especiales. Los transportadores y sus funciones. Otros transportadores que mueven productos de la digestión fuera del lisosoma hacia el citosol. Y la membrana interna de las mitocondrias va a contener transportadores para importar el piruvato, que estas utilizan como fuente de energía, por ejemplo, para generar ATP, así como transportadores para exportar el ATP una vez sintetizado. Los transportadores y sus funciones. Los transportadores son responsables del movimiento de la mayoría de las moléculas pequeñas, que pueden estar orgánicas, hidrosolubles y de un puñado de iones inorgánicos a través de las membranas celulares. Cada transportador es muy selectivo y a menudo solo puede transferir un tipo de soluto específico. Los transportadores y sus funciones. Para guiar y propulsar el complejo proteico,
de sustancias hacia el interior o al exterior de la célula, cada membrana celular va a contener un conjunto característico de diferentes transportadores adecuados para esa membrana particular. Los transportadores y sus funciones. Por ejemplo, la membrana plasmática contiene transportadores que importan nutrientes como azúcares, aminoácidos, nucleótidos, y la membrana del lisosoma va a contener un transportador de hidrógeno que importa hidrógeno para acidificar el interior del lisosoma. Los transportadores pasivos mueven un soluto en favor de su gradiente electroquímico. Si bien los transportadores pasivos por sí mismos no desempeñan un papel importante en el control de la dirección del transporte de solutos, van a ser altamente selectivos con relación a los solutos que van a desplazar o van a mover de un ambiente a otro. Los cambios conformacionales que existen de un transportador van a mediar el transporte pasivo de un soluto como la glucosa. Por ejemplo, aquí podemos ver un transportador específico de glucosa. Y las bombas van a transportar activamente un soluto en contra de su gradiente electroquímico. Por ejemplo, podemos ver aquí nosotros tres tipos de canales proteicos. Uno, por ejemplo, que es una bomba impulsada por gradiente, en el cual en este caso va a existir un paso, en este caso de la bomba de sodio glucosa, en el cual, aprovechando en este caso la alta concentración del medio extracelular, va a impulsar el paso, va a generar energía al transportar glucosa y va a poder también transportar en este caso otro componente proteico que puede ser, por ejemplo, la glucosa u otra molécula. Entonces esta bomba va a ser impulsada a través de un gradiente de concentración. Esto nosotros podemos llamar nosotros cotransportadores. O puede existir, por ejemplo, una bomba mediada por ATP, en el cual vamos a utilizar la energía química, la energía, por ejemplo, desplazar a este ATP y se va a fosforilar y producir ADP, lo que va a generar para nosotros la ayuda de transporte de una molécula en contra de gradientes de concentración. A su vez también podemos utilizar la energía que se puede producir a través de la luz y generar el transporte en contra de gradientes de concentración. La bomba de sodio de las células animales va a utilizar energía suministrada por el ATP para expulsar el sodio y introducir potasio. ¿Ya? Por ejemplo, cuando vamos a ver nosotros en este ambiente, vamos a generar nosotros, utilizar en este caso las concentraciones de sodio para transportar también potasio. Esta bomba de sodio-potasio va a permitir regular el ambiente electroquímico de la membrana celular, manteniendo concentraciones, en este caso adecuadas de sodio, que son más abundantes en el medio extracelular y menos abundantes en el medio intracelular. Además, también conservando una alta concentración de potasio en el medio intracelular y no así en el medio extracelular. Como hemos dicho, esta bomba de sodio-potasio va a generar un pronunciado gradiente de concentración, el cual va a mantener grandes concentraciones de sodio en el medio extracelular y grandes concentraciones de potasio en el medio intracelular. Esto va a ayudar a mantener ese gradiente de concentración que existe en las membranas plasmáticas. La concentración de sodio, por ejemplo, la podemos nosotros comparar como si fuera el agua después de un dique alto, ya que existen grandes cantidades de sodio que en un momento particular puede pasar con gran fuerza hacia el medio intracelular. Las bombas de calcio van a mantener una baja concentración de calcio en el medio intracelular, haciendo en este caso que el calcio tenga una concentración intracelular de 10 a la menos 4, comparado con una concentración de 1 a 2 milimoles en el medio extracelular. Las bombas de calcio del retículo sarcoplasmático, por ejemplo, fueron
las primeras bombas iónicas impulsadas por ATP, de las cuales se ha podido determinar su estructura tridimensional a través de la cristalografía por rayos X. Este estudio, por ejemplo, pudo determinar su estructura química de este componente. Y estas bombas impulsadas por gradiente van a aprovechar los gradientes de concentración de solutos para mediar su transporte activo. Cuando hablamos, por ejemplo, del gradiente electroquímico de sodio, impulsa el transporte de glucosa a través de la membrana plasmática de las células animales. Por ejemplo, los transportadores unidireccionales, o sea, en un solo sentido. Aquí podemos ver, por ejemplo, un ejemplo de la bomba de sodio-glucosa, ya que aprovechando el gradiente de concentración del sodio que existe, que es abundante en el medio externo, podemos aprovechar para transportar sodio, generar energía y al mismo tiempo ayudar a transportar las moléculas de glucosa al medio intracelular. ¿Ya? Este gradiente electroquímico que va a poder utilizar la energía del sodio va a permitir también desplazar la glucosa hacia el medio intracelular. Un cotransportador unidireccional de glucosa puede utilizar un gradiente electroquímico de sodio, ¿no ve? Lo que va a generar para nosotros la importación activa de glucosa. Hay dos tipos de transportadores de glucosa que van a permitir a las células del epitelio intestinal transferir glucosa a través del revestimiento epitelial del intestino. Los gradientes electroquímicos, por ejemplo, del hidrógeno, van a impulsar el transporte de solutos en plantas, hongos y bacterias. Las células animales y vegetales van a utilizar una gran variedad de bombas transmembrana que pueden impulsar el transporte activo principalmente de los solutos. En este cuadro, por ejemplo, podemos ver algunos ejemplos de bombas de transmembrana. La bomba de glucosa impulsada por sodio, por ejemplo, que es un cotransporte unidireccional de glucosa, se encuentra generalmente en la membrana plasmática apical de las células renales e intestinales, que va a utilizar la energía del gradiente de concentración de sodio, lo que va a generar una importación activa de glucosa. El intercambiador de sodio-hidrógeno, que se encuentra en la membrana plasmática de las células animales, también va a utilizar el gradiente de concentración de sodio como función importante de la exportación activa de glucosa, principalmente lo que va a regular el pH. Las bombas de sodio, potasio, ATPasa, que se encuentran en las membranas plasmáticas de la mayoría de las células animales y va a generar, por ejemplo, como fuente de energía hidrólisis del ATP, y se va a encargar de exportar activamente el hidrógeno e importar las moléculas de potasio. La bomba de calcio, que se encuentra en la membrana plasmática de las células eucariotas, se utiliza como fuente de energía igual al ATP y se va a encargar de la exportación activa de calcio. Las bombas de calcio ATPasa, que se encuentran en la membrana plasmática del retículo sarcoplasmático en las células musculares y en las retículos endoplasmáticos de la mayoría de las células animales. Esta, por ejemplo, va a generar energía a través de la hidrólisis del ATP y se va a encargar de importar activamente calcio al interior del retículo sarcoplasmático o retículo endoplasmático. Las bombas de hidrógeno ATPasa, que son membranas plasmáticas de células vegetales, hongos y algunas bacterias, van a utilizar como fuente de energía la hidrólisis del ATP y se van a encargar de la exportación activa de hidrógeno. Las bombas de hidrógeno ATPasa, que se van a localizar en las membranas de los lisosomas de células animales y vacuolas en células vegetales fúngicas, van a utilizar principalmente la fuente de energía del ATP y se van a encargar de la exportación activa de hidrógeno en el citosol al interior del lisosoma o la vacuola. La bacteriorhodopsina, que se encuentra en la membrana plasmática de algunas bacterias, va a utilizar como fuente de energía la luz y se va a encargar de la exportación activa de hidrógeno. Los canales ióticos y el potencial de membrana.
En las membranas celulares, las proteínas de canal o canales van a cumplir esta función y van a formar poros de transmembrana que van a permitir el movimiento pasivo de pequeñas moléculas e iones hidrosolubles al interior o al exterior de la célula o el orgánulo. Estos canales iónicos son selectivos principalmente para los iones y van a estar regulados. Pueden ser activados en este caso y su compuerta abierta para permitir el paso de las moléculas, o pueden ser inactivados en el cual su compuerta está cerrada y van a impedir el paso también de estos componentes inorgánicos u orgánicos que pueden ser con carga o sin carga, que van a utilizar transporte facilitado. La permeabilidad de la membrana y los iones específicos va a regir el potencial de membrana. Aquí tenemos un ejemplo bien claro, los canales de potasio que van a permitir regular, por ejemplo, el potencial de membrana. Cuando va a pasar grandes cantidades de sodio, por ejemplo, al medio intracelular, la salida de potasio va a permitir mantener levemente negativo, en este caso, el medio intracelular, lo que nosotros conocemos como repolarización. Bien, chicos, les agradezco mucho por su atención. Como les dije, esta es la primera parte del tema. La segunda va a ser presentada en una presentación posterior. ¿Ya? Y siempre es importante que tomen ustedes las recomendaciones, ¿no? En el que deben de estudiar todo el contenido del capítulo, ya incluyendo las tablas, los gráficos, las figuras, las láminas, los dibujos. Ya estamos pendientes a cualquier duda que tengan a través del foro que se encuentra en la plataforma del Classroom. Muchas gracias.